Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México, segunda temporada. Hola, bienvenidos a Finanzas desde cero, un espacio de Franklin Templeton, México, donde platicamos todo lo que tienes que saber sobre inversiones y finanzas. Hoy me acompaña Ramsey Gutiérrez, codirector de inversiones para Franklin Templeton, México. Ramsey, mil gracias por estar acá. No, un gusto, Luis. Espero saber por qué te gusta tanto hacer podcasts. ¿Sí? Te quería contar una historia y para hacerlo más interesante, y es, imagínate que en 2008, 2009 te querías ir de vacaciones a Acapulco y dijiste, oye, tengo 10,000 pesos y con esto me alcanza para irme a tomar un hotel, a tomar mis drinks y lo que sea. Pero se canceló el viaje. Y ese dinero, en lugar de usarlo, lo mandaste a una cuenta en la que está invertido en algo similar a CETES, un fondo de inversión de CETES. Y se te olvidó que tenías el dinero, se te olvidaron los passwords y dejaste ahí el dinero y dijiste, ay, pues de todas maneras no pasa nada, y está en CETES. Y 20 años después, viste, oye, desde entonces debía haber ganado 184%. Los CETES han ganado 184%. O sea, de 2009 a la fecha. Ajá. Y la idea de este tema es de que por lo regular nos basamos en qué es lo que nos dicen las noticias. Las noticias dicen, oye, ganó 5% el IPC o ganó en el año el Bitcoin 50%. ¿Sí? Pero la realidad es de que ese es solamente la primera referencia y no podemos irnos con eso. Entonces, si tiene este 184%, primero tenemos un primer escollo, los impuestos. Ok, a ver, nada más para resumir un poquito. O sea, cuando te dicen que un CETE está ganando 6,5, 7, 8%, en realidad es un, digamos, rendimiento bruto. No es un rendimiento, o sea, que estaría padre tener, pero que lo más probable es que no lo consigas porque tienes ciertas cosas que te van mermando el rendimiento, ¿no? Y como el capítulo se llama Impuestos, Comisiones y Costos, pues son exactamente las cosas que te va quitando de ese 6,5% o 7% que el CETE te prometió, ¿no? Exacto. Entonces, los impuestos en particular, en los instrumentos de deuda, están constantemente acompañándote en todo tu viaje. De 2008 a 2026 estuvieron ahí contigo todo el tiempo. Todo el tiempo haciéndote fue quitando un poquito de dinero, ¿sí? De tal manera que el rendimiento que tenía ese, si bien parecería que debe ser competitivo porque debe ser CETES, en la realidad te fue quitando algo de dinero poco a poco. En general, el promedio anda como en 0.7% lo que te quita de manera anual, y en el último dato para 2026, constantemente están quedando 0.9%. Hoy el impuesto es 0.9, pero importante mencionar que ese impuesto cambia todos los años, ¿no? Cuando sale el presupuesto en septiembre, ahí te dice el gobierno, ¿sabes qué? El impuesto para el siguiente año, provisional, porque eso es importante, ¿no? Es un impuesto provisional, va a ser de tanto por ciento, ¿no? Y lo calculan con una formulita, no es simplemente Hacienda haciéndole un educated guess, ¿no? Simplemente es una formulita que tiene que ver con la tasa real, que tiene que ver con cómo está el nivel de tasas, etcétera, etcétera. Y para este año, 2026, es 0.9%, aunque históricamente ha sido 0.7%. Ahora, es importante porque no es como que cambie o aumente el impuesto, ¿sí? Es simplemente por la fórmula que te da, porque la idea es que tratan de captar como el 20% de lo que ganas en términos reales, ¿sí? Y sí, tienes razón, este dinero tiene que ajustarse y en la declaración anual, pero para la mayoría de los mortales, lo que te descontaron, ¿sí? Ahí se quedó, ahí se acabó el juego. Ahora, igual es importante porque con ese 0.7, 0.9%, ¿sí? Así como ya seguramente hablaste del interés compuesto, podemos hablar también de los costos compuestos, ¿sí? Ese 0.7 que te fue quitando año con año, al final hizo que en lugar de que ganaras 184% según las noticias, ya nada más estás ganando como 164%. O sea, el puro impuesto te quita, o sea, en estos últimos casi 20 años, el impuesto te quita 20% de rendimiento. Más o menos. Okay. ¿Sí? Ahora, si a eso le agregas que no es, esa es la primera fase y de la que es más difícil escaparte porque de los impuestos y de la muerte no te escapas. ¿Sí? Pero... bueno, pero antes el viaje. ¿Qué tiene que ver el viaje que me contaste al inicio? Que lo abandonaste, lo abandoné, lo dejé en CETES. Yo pensé que me iba a estar generando dinero. Bueno, a ver, me está generando dinero.
184%, pero en realidad esos 184 hay que primero disminuirlo por Los impuestos. los impuestos. ¿Sí? Entonces, en este momento tú estás buscando tu estado de cuenta para buscar 184 pesos adicionales, 18,400 pesos adicionales a los que tenías, O sea, debería tener en mi cuenta 28,400 pesos. Ajá. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. porque eso es lo que viste en las noticias que debiste haber ganado. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Pero alguien ya te empezó a platicar, oye, pero ya los impuestos, y ya te das cuenta, bueno, no voy a ver 28,000, voy a ver alrededor de 26,000. Ok. ¿Sí? Y ahora, si a eso le quitas, ¿sí?, los costos y las comisiones, estos costos y comisiones, y es súper clásico verlo en el mercado mexicano, que te dicen, oye, ¿y esto cuánto me cuesta? Y te dicen, no, ya no te cuesta nada. ¿Sí? Porque la realidad es de que te están cobrando todos los días un costo y comisión en la mayoría de los productos financieros. ¿Sí? Ahora, que lo que tú ves en tu estado de cuenta es lo que puedes sacar, es distinto a que es distinto a lo que realmente tienes. ¿Sí? Entonces, la idea de cómo tienes tus costos y comisiones, cómo se van a ir cargando poco a poco, ¿sí?, también va agregando. Y no está mal que te cobren, o sea, tienes que pagar la custodia, tienes que estar pagando que tengas el dinero seguro en algún lado, tienes que estar seguro que alguien está regulando ese dinero y que no te están pudiendo poner malas prácticas, y en general todo eso tiene un valor. Entonces, sí es justo que pagues eso, pero ¿cuánto pagas? Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, al final del día, a ver, tienes primero el impuesto que te quita rendimiento. Y luego, cuando inviertes, generalmente viene con un costo, ¿no? Ujú. Y ese costo está justificado por, como dices, obviamente el manejador que está atrás, la custodia, ¿no? Esos CETES están custodiados en un lado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de costos, Ujú. ¿no? Y una serie de comisiones. Importante saber cuánto es eso. Exactamente. Entonces, si por ejemplo en un producto pasivo va a ser distinto que un producto activo. En un producto pasivo simplemente quiero acceso a la estrategia, entonces seguramente va a ser un costo menor. Pero si tú estás pagándole a alguien que diga, oye, yo le voy a ganar al mercado, y entonces la idea es de que lo que le gana al mercado, de ahí salga su fee adicional a lo que te cobra el pasivo. O sea, entonces muchas veces en una estrategia activa tienes que buscar que el manejador sea lo suficientemente bueno o lo suficientemente capaz de justificar su fee, Ujú. ¿no? Es decir, si te va a cobrar 0,3%, poder generar al menos ese 0,3% arriba de CETES, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando ahorita nada más de CETES, pues más o menos que digas, oye, 1,3, 1,5 para una persona de retail, pues más o menos puede estar bien, hablando bien. Pero también tienes otros activos que pueden ser, oye, equity, y la idea ahí de que le ganes a CETES debe de ser alrededor de, oye, primero debes ganarle un 4 o 5%, y entonces dices, oye, pues entonces te puedo dar hasta 1% del fee que me vas a cobrar, ¿no? Entonces, depende mucho de la calidad del manager, depende mucho de El tipo activo. tipo de activo, ¿sí? Pero al final la idea es de que tienes que informarte cuánto te están cobrando. Deja tú que si la inversión es la más atractiva en el momento, si estás comprando Bitcoin, Dodge, o estás comprando SpaceX, Semiconductores o sí, lo lo que que sea. sea, ¿sí? ¿Cuánto te está costando a ti realmente? Y si está justificado eso. Ahora, esa es la segunda parte. Y esa parte, si está bien, por ejemplo, en unos CETES, si te estuvieron cobrando alrededor de 0,3 más IVA, y pues más o menos, quítale a esos 164,000 pesos, pues mucho menos, ¿no? Vas a quitarle como unos 15,000 pesos. Y entonces ya nada más te quedan 150,000 pesos. No, más bien, te estás hablando de rendimiento 164% y entonces ya nada más te quedan como 150%, Ajá. ¿no? Ajá. Y entonces ya nada más deberías tener en tu cuenta alrededor de 22,000 pesos por 22 ahí, mil. ¿no? Ajá. Este, Y ahora, si a eso. a ver, espera. Porque entonces ya tienes dos cosas que te merman el rendimiento, ¿no? El impuesto y la comisión. Ujú. La comisión es bien importante. A ver, el impuesto no te salvas de eso, ¿no? O sea, como decías, hay dos cosas en la vida que no nos salvamos, death and taxes, ¿no? La Ujú. muerte y los impuestos. Eh, la comisión puedes tener cierto control sobre la comisión, ya sea negociándola o que te den una serie más barata, ¿no? Cuando hablamos de fondos de inversión, veíamos o decíamos, oye, fíjate qué serie te están dando, porque ahí lleva implícito la comisión, Ujú. ¿no? Dependiendo de la serie en la que estás, es la comisión que te están cobrando.
¿no? Y es súper importante porque muchas veces te cobran comisiones tan altas en productos simples que te destruyen todo el valor de la estrategia. Exacto. ¿Sí? Y también te pasa en los instrumentos complicados. Si te dices, oye, ya estoy invirtiendo en private equity, pero te cobro 5% por invertir aquí, entonces al final el valor agregado que te generaron posiblemente es muy bajo para ti. ¿Sí? Con todo y que tal vez le ganaron 4% a CETES durante toda la historia. ¿Sí? Pero no solamente te puedes medir en la parte de comisiones y gastos. La otra parte también, los impuestos. A los impuestos también les puedes dar una rebaja. ¿Sí? El gobierno y en general todos los gobiernos en el mundo tienen modelos o incentivos para que ahorres a largo plazo. Oye, que algún día te vas a retirar y ya vas a dejar de trabajar, ¿sí? Entonces ese día tú deberías tener un retiro digno y es algo que está hasta en las constituciones. ¿Sí? Entonces, de agarrarte de ahí, dices, oye, pues de cómo voy a lograr esto. Oye, pues existen productos especializados para el retiro, existen productos especializados para el ahorro a corto y mediano plazo que muchas de las empresas te los dan, que pueden ser cajas de ahorro, fondos de ahorro o planes de pensiones privados. Y esos no te cobran impuestos. O sea, ahí te evitas el tema del impuesto. Ahora, también me imagino que supón que una persona normal no tiene acceso a esos fondos de pensiones privados o esas cajas de ahorro, porque la verdad es que son pocas las empresas en México que las tienen, ¿no? Eso es algo que nosotros buscamos incentivar mucho, ¿no? Que las empresas o sea, tengan sus fondos de pensiones, tengan sus cajas de ahorro. Pero si hay una persona que no lo tiene, todavía tiene capacidad de recuperar ese impuesto vía sus deducciones anuales, ¿no? Eso ayuda un poco, pero por lo regular ya te está saliendo de la parte de inversiones. O sea, sí, o sea, al final del día, a ver, sí, al final del día tu lana o tu dinero lo tienes que ver como en conjunto, no necesariamente, o sea, tienes el bucket de inversiones, pero también tienes el bucket de gastos y tienes, o sea, si lo ves en conjunto, si haces una, digamos que una estrategia fiscal eficiente, pues puedes matar ciertos impuestos de aquí con deducciones en el otro lado. Y del otro lado, pues también puedes comprarte un plan personal de retiro. También. Y entonces también ahorras y eso. Porque el gran problema de la mayoría de las deducciones es, oye, me compré una casa y ahora tengo 150,000 pesos de ahorro porque me regresan impuestos, ¿no? Y agarras y dices, oye, o sea, sí está bien, pero del otro lado agarras y dices, oye, ¿cuánto estoy pagando realmente de intereses por Por la hipoteca por de la la casa. hipoteca? Entonces ahí estás gastando y en el agregado estás gastando, que por X o Y razón está bien porque es Te estás mi generando lugar patrimonio, sí, lo que o sea, sea. Ujú. pero la mayoría de las deducciones te están dando esas deducciones porque estás gastando más y no estás buscando aquí necesariamente maximizar tus inversiones o tus rendimiento. Y aquí la idea que yo tengo es, tienes tu rendimiento que te dicen las noticias y cómo va bajando conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Ahora, hay un último cosa que dices, oye, si dices, oye, tengo 154,000 pesos, dices, oye, pues ya me voy a Europa, ¿no? Y ya me voy a esto. Oye, ya nada más tengo 120,000 porque me bajaron los impuestos y me bajaron las comisiones. Bueno, pues tal vez no me voy a Europa, pero voy a Estados Unidos. Pero viene el último detalle que dices, oye, ¿sí? La inflación. ¿Sí? La inflación muchas veces no lo podemos manejar formalmente como un impuesto, pero tampoco te escapas de ella y es más difícil que escaparse de ella que muchos impuestos y que Claro, incluso... que las comisiones. O sea, con el impuesto puedes tener estrategias fiscales para buscar reducir el impacto del impuesto. Con la comisión puedes negociar con el distribuidor o con el manager, oye, necesito algo más barato, lo que sea. La inflación, ahí sí nadie se escapa de la inflación. Ujú. Y la inflación, si te haces una idea, con una inflación promedio de 4,5% en los últimos 20 años, eso implica que los 10 pesos que tenías en 2008, para 2023 necesitas 20 pesos para comprar lo mismo. ¿Sí? Es el mayor, la cosa que te retrae más dinero. Y es una de las cosas que también es como de los principios de inversión. Si vas a invertir y a dejar de gastar hoy, pues es porque vas a ganarle por lo menos a la inflación y que mañana por lo menos te puedes comprar lo mismo. Sí, que no ¿Sí? pierdas poder adquisitivo. ¿Sí? Pero entonces, si tienes una inversión como CETES en la que te cobraron el 1% de impuestos más el 0,3 de comisiones y al 4,5 de inflación, ¿sí? Pues lo que te queda en realidad en términos efectivos
¿sí? Es alrededor de 30% más. Y entonces ya no piensas en Europa. Y dices, oye, pues tal vez me voy a Acapulco y pues, compro un hotel de mayor lujo que el que me estaba planeado hace 20 años. O sea, sigues teniendo, o sea, a ver, a pesar de, en los últimos años, ¿no? A pesar del impuesto y a pesar del costo y a pesar de la inflación, sigues teniendo una utilidad y sigues ganando dinero por encima de la inflación, ¿no? Ujú. Pero se te redujo mucho, ¿no? O sea, ya no es ese 184%, ya estás ganando alrededor de 120%, nada más. Exactamente. Entonces, o sea, sigue siendo atractivo, pero la cifra original que tenías en la cabeza se ve disminuido por estos tres elementos. Dos elementos son muy claros, ¿no? Que es el fee o la comisión y el impuesto. El otro elemento no, porque Ujú. no está en Ningún estado de cuenta. ningún estado de cuenta. Nadie te lo va a decir y es súper difícil de estarlo traqueando. Por lo regular, para eso ya necesitas a un manejador profesional que te esté enseñando tu rendimiento de inversión contra la inflación y ver si estás realmente generando valor en el tiempo. Y eso es algo que, pues, clásico, yo creo que de Franklin Templeton en nuestros reportes, de, oye, no solamente cuides tus impuestos, tus comisiones, cuida que le estés ganando a la inflación y que en el largo plazo estés generando valor. Claro. No, y a ver, y incluso es difícil, sobre todo para una persona común y corriente, con sus inversiones, es difícil saber, porque muchas veces la inflación general ni siquiera refleja qué tan mermado está tu poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día la inflación es una canasta básica promedio del mexicano promedio. Pero salvo que tú seas el mexicano promedio, Ujú. pues no, o sea, la inflación te va a pegar en Ujú. distintos Sí, frentes. totalmente, y sobre todo la parte de servicios hoy en día. Hoy la parte de servicios, la inflación de poder ir a un restaurante, de poder estar viajando, ha sufrido mucho más, tanto a nivel local como a nivel global. Pero te hace una primera referencia. Y ya luego, si te quieres especializar, bueno, pues agarras una inflación distinta o incluso cambias los ponderadores. Ahora, por lo regular, te da una suficiente referencia como para hacer las cosas relativamente bien. Claro. Entonces, a ver, vamos a recapitular un poquito, tienes tres, o sea, tienes tu rendimiento, tienes tus CETES, vamos a ponerlo en el contexto en donde estamos hoy, que es agosto 2026. Tienes CETES a 6.5, ¿no? A esos CETES 6.5 hay que quitarle Punto nueve. de 0.9, ¿no? Entonces te queda un 5.6%. Ese 5.6%, suponiendo que estás en una serie barata de un fondo que te da CETES, hay que quitarle 30 básicos, entonces Masiva. son, bueno, Sí. 35 básicos y son 5.60, se te va a 5.25, ¿no? Ujú. Y eso quítale una inflación promedio de 4.5, entonces terminas ganando un Dos. 2%, un poquito menos del 2% real, Ujú. ¿no? Es decir, tu capital se está apreciando contra la inflación, ¿no? Ujú. O sea, no es que estés ganando 2% real, en realidad estás ganando 5.25 o 5.20, pero bueno, si eso le quitas inflación, pues ya. Sí, pero eso es lo que importante cuando sobre todo ves productos en las noticias, dices, oye, te voy a pagar CETES, 6,5%. Oye, pues en realidad, pues en un año nada más voy a poder comprarme, en lugar de 10 pelotas, 12 pelotas. Sí, ¿Sí? sí, sí. Y entonces, eso es lo que tienes que hacerte una idea de cuánto realmente puedes ganar extra. Claro. No, y a ver, y también algo importante, No dije 10 contra 2, fue 100 contra 102. ya. Algo importante de este punto es la parte fiscal o la parte de impuestos, puedes capotearla, ¿no? Ya sea con productos fiscalmente eficientes o vía tus deducciones, o sea, puedes no necesariamente pagar todo el 0.9% porque hay instrumentos fiscales que te permiten tener cierta flexibilidad para que tu dinero sea mejor invertido o más bien no le pegue tanto el tema impositivo, ¿no? Comisiones igual, ¿no? Y a ver, es bien interesante porque hay muchos distribuidores en el mercado mexicano y tú puedes llegar con tus 10,000 pesos a un distribuidor y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar la serie cara porque tus 10,000 pesos para mi distribuidor pues igual no representan un monto importante. Entonces eres mi cliente pequeño, te doy un costo alto. Pero te puedes voltear con el distribuidor B o C y te dicen, ¿sabes qué? Tus 10,000 pesos aquí yo te los doy en la serie más barata, Ujú. ¿no?
Entonces, hay extremos, hay lugares en los cuales necesitas como $1,000,000 para tener la serie barata y en otros lugares en que esa misma serie barata te la pueden vender por $1,000. Es asombroso eso. exacto. El mismo producto con un pricing distinto, lugares distintos, montos similares. O sea, ahí el inversionista tiene que hacer su chamba, ¿no? Tiene que ir a ver dónde le conviene más estar invertido, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, maximizas tu rendimiento, ¿no? Ujú. O sea, costos siempre va a haber, Sí. ¿no? Si no te cobran costos, pues, o sea, tú eres el costo, ¿no? Al final. Por lo regular, si no hay costos, es porque alguien no te está diciendo cuánto te están cobrando. Exacto, sí. Si alguien te dice es gratis, una, no es gratis, y dos, te están metiendo costos ocultos que no te los están enseñando. Por ejemplo, otro de los costos que luego no ves es la compra-venta. Muchas veces agarras y dices, oye, pues hay un set y dices, oye, debería costar $10 o 9.8, lo que sea. ¿Sí? Pero seguramente agarra y dicen, oye, en realidad no cuesta 9.8, cuesta $10. Y te dices, oye, esos 20 de diferencia de centavos, cuando los multiplicas por miles de títulos, ya es una lana. Y tal vez lo que te están cobrando es a la hora de hacer compraventas, les están haciendo unas compraventas que no son eficientes. Entonces, esos costos, en general, los minimizas usando un buen manager. Pero luego, después de que uses un buen manager, que ese manager te cobra una buena comisión. Exacto. Sí, como dices, hay muchos costos ocultos que muchas veces el inversionista no ve. Entonces tienes que tener además, pues, un manejador que sea un manejador ético, que justo busque maximizar esa cadena de operaciones en donde diga, a ver, yo sé que estoy operando de la mejor manera posible para evitar, pues sí, que el cliente sufra Sí, fees extras. Y la realidad es que por eso es importante luego tener manejadores independientes, porque cuando tienes un manejador independiente, los incentivos de tu cliente están alineados contigo, porque tú no vas a ganar más si tu cliente está ganando más. Exacto, sí, el manejador independiente no cobra por trades, Ujú. ¿no? Es decir, no se queda con esos 20 centavos Ajá, de corretaje, ¿no? exacto. Eso se queda las contrapartes y buscar las mejores contrapartes para minimizar esa comisión, pues es bien importante. Y por último, la parte de inflación, sí hay un poco de instrumentos que te ayudan a lidiar un poco la inflación. Si ya eres un inversionista de largo plazo y, por ejemplo, te compras un Udibono, ¿sí? Un Udibono hoy te anda pagando muy largo plazo 4,5%. ¿Sí? Entonces, 4,5% real. real. No es decir, después de inflación. Sí, entonces, Eso hay que sumarle la inflación. 4,5 más 4,5, pues está pagando un 9%. en nominal. Pero la idea es de que aquí sí vas a ganar ese 4,5 real. Y ese 4,5 real, bueno, ahí sí le restas la comisión y los impuestos. ¿Sí? Ahora, si lo haces en un vehículo eficiente y con una comisión productiva, pues tal vez en lugar de estar pagando no estar pagando el 4,5% real, pero te esté pagando un 3.8, un 4% real, que a largo plazo es bastante atractivo en cualquier economía. Sí, claro. Muy bien. Pues a ver, esos eran los 3 drags o los 3 cosas que al momento de invertir te bajan el rendimiento, ¿no? Generalmente el rendimiento que vemos en pantallas o en la televisión o en los productos promocionales, muchas veces no traen estos datos, ¿no? Muchas veces no te dicen, esta es la comisión, o ya está libre de comisión, o libre de impuestos. O libre te de tienes que inflación. meter a ver el prospecto, tienes que ir a ver la letra chiquita de todos los contratos para ver exactamente cuánto te cobran. Y esa es la lección de hoy, es no te vayas con la noticia, ponte a trabajar y investiga qué es lo que tienes que hacer para estar Exacto. actualmente No, y compensado. mucha de esa información viene en los prospectos de inversión, que fue de lo que platicamos en el capítulo anterior, ¿no? Cómo ver y qué fijarte en los prospectos de inversión. Ahí está el costo, ahí no está el impuesto, porque el impuesto cambia todos los años, pero todos los septiembres pueden ver en la ley de ingresos cuánto te van a cobrar. Y si no encuentras la ley de ingresos, los medios siempre lo están mencionando, sobre todo cuando pasa a principios de septiembre. Entonces, o sea, no hay excusa para no saber cuánto realmente vas a ganar, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues mil gracias por acompañarnos, Ramsey. Seguramente te vamos a tener en otros episodios. Espero que te haya gustado grabar podcast. Y pues nada, mil gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos el siguiente miércoles. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México, segunda temporada.